Buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todos que están conozco en el sexto Foro Regional de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Mi nombre es Ana Cláudia Rui Cardia Chabarria y hablo desde São Paulo, Brasil. Es un gusto para mí estar aquí y acompañar desde la moderación este panel organizado por la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas, que apunta a contar con una mirada de derechos humanos y empresas para el derecho internacional privado. Desafíos interamericanos para la próxima década. Tenemos un panel maravilloso integrado por profesoras e investigadoras de Argentina, Brasil y Colombia, que nos ayudarán a pensar algunos ejes centrales en torno de la integración de la debida diligencia en derechos humanos y el acceso a mecanismos de reparación desde las dimensiones del derecho internacional privado. Hoy nos acompañan la profesora María Carmelina Londoño Lázaro, abogada de la Universidad de La Sabana, Colombia, magíster de la Universidad de Queensland, Australia, y doctora en Derecho summa cum laude de la Universidad Austral en Argentina. En la Universidad de La Sabana es profesora e investigadora en la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, directora de la Maestría en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho y codirectora del Grupo de Investigación en Derecho Internacional. Es también miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, la ASADIP. Hola, profesora María Carmelina Londoño, es un placer. Nosotros tenemos también hoy la profesora Renata Álvarez Gaspar, profesora doctora adjunta de la Facultad de Relaciones Internacionales de ESPM, São Paulo, en las disciplinas International Trade Law y Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Es también postdoctoranda del programa de posgrado de la Universidad Federal de Groenlandia, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, en 2008, y maestra en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad. Es coordinadora y pesquisadora miembro de la Red de Proceso Civil Internacional, también líder del Grupo de Estudios en Derecho, Globalización y Ciudadanía desde 2006. Miembro de la Academia Brasileña de Derecho Internacional y de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Hola, profesora Renata. Estoy muy contenta en verla hoy. Hola. Hola. Bienvenida. Y hoy también tenemos la profesora Florencia Vegeroski, que es abogada, profesora ayudante de cátedra en Derecho Internacional Privado y doctoranda en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Es integrante del Consejo Consultivo del Punto Nacional de Contacto Argentino de la OCDE para las líneas directrices sobre empresas multinacionales, de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ASADIP, y del Consejo Directivo de la Academia de Derechos Humanos y Empresas. Buenas tardes a las tres. Buenas tardes, profesora Flor. Muchas gracias por estar acá connosco y por la organización de este panel. Entonces, estoy muy contenta en verla también. Y espero que tenemos un panel muy rico y mucho por discutir. Entonces, pasaremos a las dos rondas de preguntas que tenemos preparadas para hoy y cada una tiene hasta 5 minutos para abordarlas. Asimismo, si tuvieran preguntas o comentarios, que pueden también ir compartiéndolos en el chat, por favor. En la medida en que el tiempo nos lo permita, intentaremos responderlas. Entonces, bienvenidas a todas. ¿Están preparadas para mis preguntas de hoy? Ansiosas. Entonces, comenzamos nuestra presentación. Voy a comenzar mi pregunta para la profesora María Carmelina. Como sabemos hoy, la agenda de empresas y derechos humanos ha crecido de forma sostenida desde la adopción de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU. En América Latina, a partir de la creación de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y la publicación del informe sobre estándares interamericanos de empresas y derechos humanos, contamos hoy con una herramienta clave para la mirada interamericana. Así, y frente al espacio de convergencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, en el que se sitúa la agenda de empresas y derechos humanos, aparece la oportunidad de construir puentes que unan lo público y lo privado en torno a cuestiones centrales de este nuevo marco para la región. Ese es uno de los objetivos principales de este panel,
identificar y apostar por las oportunidades que permiten generar sinergias entre el DIP y el DIPR, de tal manera que, de cierto modo, se contrarreste el fenómeno de fragmentación que se advierte en este campo internacional de empresas y derechos humanos. En ese sentido, profesora María Carmelina, sabiendo que el informe de la Redesca sobre empresas y derechos humanos señala unos estándares como guía de acción para la región, ¿cuáles espacios de convergencia entre el DIP y el derecho internacional de los derechos humanos podemos advertir en este informe? ¿Qué consecuencias prácticas se derivan de ese informe para el mundo empresarial y su conexión con el derecho internacional privado? Y muchas gracias más una vez por estar acá connosco hoy. Bueno, yo estoy encantada. Muchas gracias, Ana Claudia, Renata, Florencia, por la oportunidad de este intercambio, a los organizadores, por supuesto, del foro. Y decía, Ana Claudia, ¿estás preparada para las preguntas? Yo estoy preparada para las preguntas, pero ojalá esté preparada para responder en tan poco tiempo. Sé que además hay muchas expectativas en un foro como estos y llegar a complacer todos los intereses de lo que podríamos hablar sobre esa interconexión entre derecho internacional público, privado y derecho internacional de los derechos humanos va a ser difícil. Voy a tratar además de no hablar a mi ritmo habitual, que es muy rápido, para facilitar eventualmente labores de traducción si se estuvieran haciendo, así que tengo un tiempo todavía más limitado. Pero he querido organizar estas ideas, así como ordinariamente los profesores, las profesoras, investigadores, investigadoras, hacemos, y es tratando de dar una especie de overview, ¿no? De una mirada general que pueda advertirnos sobre estas oportunidades de interconexión, de convergencia entre lo público, lo privado, los derechos humanos, en un nuevo tema tan fundamental para nuestra región como es el de empresas y derechos humanos, a partir concretamente del informe de la Redesca. Entonces pensé en tres cuestiones en particular. En la lógica del informe de la Redesca, quizá para quienes estén menos familiarizados con él, pues es la misma lógica de los principios rectores en empresas y derechos humanos. Los estados, la obligación de proteger, las empresas, ese deber de respetar, y ambos en realidad garantizar ese acceso a la reparación para las víctimas. Entonces, la lógica de este informe nos invita a los estados y también a las empresas, aunque no sean los destinatarios directos y primeros, digamos, del informe, en verdad sí están convocados, y si queremos que este marco salga adelante, requiere de la interacción y protagonismo de todos estos actores. Me voy a concentrar en tres ideas. La primera, además de las políticas públicas, el informe llama a la consideración de legislación especial. Entonces, uno, legislación para favorecer la apropiación, digámoslo así, sustancial del marco de empresas y derechos humanos, tanto a nivel público como en el ámbito empresarial privado. Dos, esa legislación que puede estar más orientada a los aspectos procesales, donde hay tanto de derecho internacional privado que tendría que considerarse. Y tres, asuntos de cooperación interestatal. Entonces, sobre lo primero, algunas líneas que se proponen en el informe y que suponen esta convergencia entre estudiosos o practitioners, Estado, empresarios, en torno a legislación para favorecer esa apropiación sustancial del marco de empresas y derechos humanos. Líneas para el debate. Una, asegurar que las empresas en el nivel nacional tengan obligaciones directas y vinculantes que se refieren a ese respeto de los derechos humanos, bien sea contractualmente o extracontractualmente, que los lineamientos que da el Estado sean lineamientos claros y operativos y que tengan en cuenta esos estándares mínimos internacionales, tanto para efectos de las evaluaciones o del mapeo de impactos en derechos humanos, como en general de todo el proceso de debida diligencia en las relaciones comerciales, en las actividades de subsidiarias, cadenas de valor, de suministro, en la estructura corporativa, inclusive con ese alcance transnacional que en otros paneles ha sido debatido. Dos, mecanismos dentro de esa misma legislación, digamos, sustancial, la idea de mecanismos de transparencia, participación, fiscalización, instituciones también que faciliten esa transparencia y esa información disponible para
para las víctimas de eventuales violaciones a los derechos humanos. Las obligaciones relacionadas con empresas que prestan servicios públicos. Acá hay es impresionante lo que podríamos desarrollar en este sentido, especialmente por esa transversalidad de los derechos económicos, sociales y culturales y la acción, la actividad empresarial privada. En relación con tratados de inversión, muchas cláusulas sustanciales que puedan garantizar esa capacidad regulatoria y sancionatoria del Estado que haga efectivo tanto su obligación de protección como el deber de respeto a cargo de las empresas, de los inversionistas en el marco, por ejemplo, de propiedad intelectual, de patentes, de acceso efectivo a la justicia. Uno. Dos, legislación procesal, perdón que vaya tan rápido, pero legislación procesal que también está de alguna manera en el foco y que se propone como temas para el debate. Pues uno, el tema de la protección extraterritorial de los derechos humanos. Ese es el gran debate, lo hemos escuchado tanto aquí en el ámbito regional como otras regiones. Europa lo viene debatiendo muchísimo y ya desarrollando leyes en ese sentido y se plantea como uno de los debates importantes también para nuestra región. Entonces, leyes que permitan la regulación, supervisión, prevención, la investigación de esos comportamientos, de esas actividades empresariales, las leyes también que faciliten el acceso a la justicia para las víctimas en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito penal, sino civil, administrativo. Estas figuras del derecho internacional privado que son que resultan tan esenciales en este debate como forum shopping, forum non-convenience, son otros de los debates que nos sugiere el informe de la Redesca, todo con el fin de que se logre esta prioridad del marco internacional y es evitar la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos. Garantizar la reparación. Aquí también hay muchos debates, no sé si en la segunda parte, porque se me acaba el tiempo, podamos de pronto comentarlo un poquito más en el panel, pero hay un llamado no solamente para los mecanismos judiciales, que siempre tendrán que existir y que no pueden sustituirse por otros mecanismos alternativos no judiciales, pero también hay un llamado a pensar en cómo las empresas pueden facilitar ese acceso a la justicia, ese acceso a la reparación para las víctimas. Y finalmente, cooperación internacional entre estados, yo diría 3 cosas básicas. 1, para evitar la impunidad. 2, los mecanismos de asistencia judicial recíproca, y acá el derecho internacional privado y público están naturalmente integrados, los temas incluso probatorios, y las medidas para la prevención, mitigación y ejecución de sentencias relacionadas con abusos corporativos en terceros estados. Esa sería mi primer esbozo de propuestas del informe para una convergencia entre el derecho internacional privado, el público y los derechos humanos. Muchísimas gracias, profesora María Carmelina. Pido a todas, por favor, que se queden atentas al tiempo, al marco temporal. Yo voy a enviar algunos mensajes acá en el chat para decir que el tiempo está terminando, solamente para todas tenemos el mismo tiempo de presentación de sus respuestas. Pero muchas gracias, profesora María Carmelina. Y ahora paso la palabra a profesora Renata Álvarez Gaspar con mi pregunta, que es la siguiente. El derecho internacional privado se ha caracterizado en gran medida por mantener un rol neutral en la distribución de la jurisdicción y del derecho aplicable, a partir mayormente de conexiones territoriales estables. Sin embargo, en las últimas décadas, este aspecto ha sido problematizado a partir de la profundización de la integración del enfoque de derechos humanos y ante la complejización de los desafíos impuestos por la globalización y, en lo que aquí nos atañe, por los desafíos de regular la responsabilidad de las empresas derivada del impacto negativo sobre las personas y el ambiente causado por sus actividades. Entonces, en este escenario, queríamos preguntarte, profesora Renata, ¿cree usted que el derecho internacional privado puede verse robustecido a partir de la inclusión de consideraciones y enfoques de derechos humanos?
Y si es así, ¿de qué forma o formas puedes hacerlo? Muchas gracias por su participación y quiero mucho oírla ahora. Mil gracias por la invitación, además de estar en un foro como este, compartir panel con ustedes, o sea, para mí es una alegría. Y si suma esto, el tema, bueno, ya a mí me parece una fiesta. En estos momentos estoy trabajando precisamente en un proyecto de investigación sobre la reparación de daños ambientales perpetrado por empresas transnacionales. Eh, Afuera del lugar donde se ha producido el daño. Entonces el panel va al encuentro de las temáticas que estoy trabajando. Y desde luego ya te comento que sí, si hay una área del derecho que está mejor situada para tratar de estas cuestiones, es el derecho internacional privado. Porque lo que pasa es que con el dibujo internacional de las declaraciones de protección de los derechos humanos, a partir de normas del soft law o del hard law, lo que sí conocemos ahora es el pluralismo, la efectividad del pluralismo jurídico. Y no hay otra área del conocimiento mejor situada para trabajar con cuestiones del pluralismo jurídico que el derecho internacional privado. Si no, veamos con respecto a la temática específica que me preguntaste. Los daños ambientales en general, no siempre, pero en general suelen sucederse en países en desarrollo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Las empresas transnacionales adoptan políticas más ligeras en términos de desarrollo o de protección ambiental, porque a más protección, menor lucro. Y cuentan que van a tratar de los temas de indemnizaciones, por ejemplo, en el lugar de donde se ha producido el daño. En general, los tribunales del lugar de daño están muy proclives a la presión que pueden hacer una empresa transnacional por el tema del poder económico. Entonces, estos tribunales en general no suelen ser muy efectivos con uno de los pilares de la reparación, que es la indemnización en el ámbito capitalista. O sea, nuestro sistema es el capitalismo. Una de las dimensiones de la reparación es la indemnización a las víctimas. Entonces, por lo general, los tribunales son muy ligeros en las indemnizaciones, al contrario de países como Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo. Entonces, una de las posibilidades que estoy trabajando es hacer una mirada del principio de proximidad a la luz de los derechos humanos. O sea, ¿está próximo qué tribunal? ¿El tribunal del lugar del daño o el tribunal que pueda condenar en reparaciones más grandes para efectivamente ser una reparación de derechos humanos? Porque si mueves el bolso de las empresas transnacionales, a lo mejor van a pensar más antes de economizar, a ahorrar en mecanismos de protección de los derechos humanos, porque les saldrá mucho más caro. Entonces, desde esta perspectiva, una de las posibilidades es mirar los instrumentos de derecho procesal civil internacional enmarcados por los derechos humanos, con lo que nos obliga a plantear nuevas preguntas. No es posible más, a la luz de la protección de los derechos humanos, seguirnos tratando los fenómenos de derecho internacional privado como fenómenos neutrales e instrumentales. El derecho internacional privado, con los instrumentos de derechos humanos, ha puesto una mirada en la justicia material. O sea, el derecho internacional privado no es solo un instrumento, es un agente de realización de justicia. Y desde esta perspectiva, mirar los instrumentos de derecho procesal civil internacional a la luz de los derechos humanos es la forma que nos va a permitir analizar estos fenómenos a partir de la globalización y del respeto extraterritorial de los derechos humanos. Entonces, ahí, y ya termino con esto para no
no acaparar la palabra, que ya tenemos algunos casos que están ahí, me gustaría comentar, pero solo indico, por ejemplo, el caso brasileño de Brumadinho y la indemnización en el Reino Unido. O sea, si dejamos solo los tribunales brasileños, va a ser muy difícil. Entonces, acudir a tribunales como del Reino Unido pasa a ser importante porque podemos efectivamente tocar el bolsillo de las empresas. Entonces, yo creo que es más o menos desde esta mirada. Muchísimas gracias, profesora Renata. Este tema es muy interesante. Precisábamos de muchas horas para hablarlo, pero tenemos solamente 45 minutos. Precisamos de mucho más tiempo. Entonces, convido a todas y todas para hablarnos mucho más de derecho internacional privado y derechos humanos y empresas en otras oportunidades. Pero ahora vamos a oír a la profesora Florencia. Profesora Florencia, la convocatoria de este panel señala la importancia de integrar las discusiones y herramientas de derecho internacional privado en la agenda de empresas y derechos humanos, con la finalidad de fortalecer las soluciones en casos transnacionales. En su opinión, ¿cuáles cree que podrían ser algunos de los ejes o estrategias centrales para articular las agendas de cara a la próxima década de los principios rectores? Y muchas gracias por su parcería y su amistad también y por estarnos acá juntas. Muchas gracias a vos, Ana Claudia, por acompañarme y en esta propuesta y sobre todo por acompañarme teniendo un bebé tan chiquito en tu casa. Es muy importante que las mujeres también podamos realizarnos individualmente y realizarnos profesionalmente, así que para mí es un gusto estar en este panel todo de mujeres y mujeres brillantes como son las tres. Así que gracias a ustedes. Sobre tu pregunta, son muchas las formas en las que podemos pensar la integración de las agendas de empresas y derechos humanos y de derecho internacional privado, lógicamente, a partir de las herramientas y dispositivos que son propios de nuestra disciplina, ¿no? Hay un profesor muy amigo que está escuchándonos, entiendo, que me dijo que uno de los problemas principales que tiene el derecho internacional privado es que nadie lo entiende. Somos muy poquitas las personas que hablamos este lenguaje sombrío, que es muy conocida esa frase también. Entonces creo que este ejercicio nos va a servir también para acercarnos a esa mirada. Sin embargo, creo que a los efectos de este espacio y para intentar aportar recomendaciones que lleguen con mayor claridad para pensar en una articulación, podemos hacerlo a partir de los tres pilares de los principios rectores, ¿no? Tratando de mantener esta estructura y pensar de qué forma podemos vincularlos de esa forma. Entonces, en cuanto al pilar 1, el derecho internacional privado, ya lo señalaba María Carmelina, juega un rol central en favorecer la coherencia política, tanto horizontal como vertical, en particular, lógicamente, en casos multinacionales o con componentes o elementos multinacionales, como les llamamos nosotros. En esta línea, y como parte de la responsabilidad de los estados de implementar los principios rectores, son claves los planes nacionales de acción en empresas y derechos humanos, como instrumentos de política pública que favorecen, entre otros aspectos, la coherencia política y contribuyen a impulsar y abonar la agenda de empresas y derechos humanos desde la estructura misma del Estado. En general, los planes nacionales abordan los tres pilares de los principios rectores, aunque no en igual medida, y contemplan compromisos de los Estados destinados a abordar las brechas detectadas en los estudios de línea de base. En lo que concierne a los casos transnacionales de responsabilidad civil, que es el campo natural de actuación del derecho internacional privado, entre otros, resultan claves, y ya lo ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, los obstáculos y cómo se agravan los obstáculos para la reparación efectiva en casos transnacionales, ¿no? En este contexto, garantizar la coherencia política supone la integración en los planes nacionales de preocupaciones del derecho internacional privado que permitan alinear y delinear estrategias asumiendo compromisos específicamente destinados a atender los problemas y desafíos típicos de las relaciones transnacionales a partir de la revisión de reglas existentes, tanto de fuente interna como de fuente internacional, aplicables a casos multinacionales en su faz sustancial y en su faz procesal. Y en este punto, y desde la mirada de América Latina, se destacan especialmente los instrumentos convencionales del ámbito interamericano que son ampliamente conocidos, que son las convenciones interamericanas de derecho internacional privado. En el mismo sentido, en lo atinente al segundo pilar, resulta necesario pensar estrategias para avanzar en la implementación de procesos de debida diligencia en derechos humanos
a través del diseño de nuevas legislaciones o incluso aprovechando los marcos regulatorios existentes, en los que es posible pensar incluso en la deseabilidad de contar con una ley modelo. Esta es una estructura que para el sistema interamericano no es ajena, el de las leyes modelos para debida diligencia en derechos humanos, que pudiera ser pensada desde nuestro espacio interamericano y en el que seguramente el campo académico podría contribuir desde su expertise y sus habilidades técnicas. En esta línea, el derecho internacional privado como campo de estudios e incluso desde el ejercicio de la práctica en el ámbito del comercio internacional ocupa un lugar clave para incidir en la elaboración de contratos internacionales que contemplan reglas para prevenir los impactos sobre los derechos humanos derivados de la actividad empresarial. Un ejemplo de ello son las cláusulas contractuales elaboradas por la ABA sobre debida diligencia en cadenas de suministro, que han sido preparadas con especial consideración de la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercadería, nuestra Convención de Viena, no la Convención de Viena del Derecho Internacional Público. Todos estos ejes señalan inquietudes que esas respuestas van a estar y van a parecer más robustecidas cuando las coordinemos desde el derecho internacional privado, y en particular si pensamos en la introducción de normas internacionalmente imperativas, en contemplar cláusulas de reserva, en soluciones de proximidad, como hablaba recién Renata, o incluso ante soluciones materiales como estos modelos de cláusulas contractuales que también son algo muy típico de nuestra disciplina, ¿no? Como también, si pensamos en la elaboración de estudios destinados a observar experiencias de armonización legislativa, algo que también es muy típico en el derecho internacional privado, la mirada desde el derecho comparado suele ser muy importante, porque en definitiva lo que terminamos aplicando más allá de las normas de derecho internacional privado son normas de fuente interna, ¿no? Incluso cuando tenemos fuente convencional, salvo que tengamos estas soluciones materiales. Entonces, o equilibramos soluciones materiales o empezamos a pensar cómo generamos la armonización legislativa a través de esta mirada del derecho comparado. Y por último, el tercer pilar de los principios rectores, para observarlo desde el pilar de la reparación, comienza por señalar que los estados deben garantizar que cuando se produzcan este tipo de abusos en su territorio y o jurisdicción, y acá está nuestro corazón de derecho internacional privado más cerca, los afectados deben poder acceder a mecanismos de reparación eficaces. Este es el principio fundacional del pilar 3 y el que tenemos que tener presente cuando pensamos esta parte de la reparación, ¿no? Entonces, mediante la promoción de un abanico de mecanismos o de vías para la reparación que contemplan tanto vías judiciales como vías extrajudiciales y estatales o no estatales, que esa es una de las características más identitarias también de los principios rectores, se busca construir un sistema que ofrece diferentes posibilidades para las garantías de reparación de las personas y las comunidades afectadas. En este escenario, en el escenario de la reparación, el derecho internacional privado tiene todo por decir. Tiene no solamente las herramientas interamericanas muy fuertes y muy presentes desde muy temprano en las normas de derecho internacional privado del espacio regional, digo, las primeras normas del sistema interamericano de la CIDIPS son desde 1975 normas de derecho procesal, con normas de obtención de pruebas, con normas de poderes. Y entonces este conjunto de dispositivos tiene que estar al servicio de las reparaciones en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. Creo que esos tres ejes se pueden pensar perfectamente desde la lógica de la materia y es necesario, lógicamente, que empecemos a integrar esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Florencia. Y creo que ahora podemos ir para la segunda parte de nuestra conversa aquí, de nuestra conversación. Tengo otra pregunta para la profesora María Carmelina, que creo que cuando hablamos del sistema interamericano de derechos humanos también tenemos una jurisprudencia que ha enriquecido desde siempre los debates regionales. Y hoy en día ya pueden señalarse contribuciones específicas en el campo de las empresas de los derechos humanos, que es muy importante para nuestro debate. Entonces, ¿cuáles cree que pueden ser algunas contribuciones significativas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este campo y de qué modo pueden suponer puntos de conexión con el DIPRE? Bueno, muchas gracias, Ana Claudia. Yo creo que cuando hay una claridad importante que hacer cuando hablamos de las contribuciones de la jurisprudencia interamericana al campo de empresas y derechos humanos. Como un ejercicio académico, uno puede ponerse las gafas de empresas y derechos humanos y leer la jurisprudencia y deducir de allí líneas de acción, lecciones que pueden ser implementadas en el plano empresarial
con bajo la luz o a la luz de ese principio de buena fe, para lograr esa integración y también apropiación del marco en el ámbito empresarial. Pero es importante decir, por si acaso, ¿no?, que no es que la jurisprudencia interamericana pueda directamente estar dirigiendo obligaciones o señalando mandatos para las empresas, pero sí que lo hace de manera, digámoslo así, cuasi directa, en la medida en que señala unos lineamientos para los estados, obligaciones a la luz de la Convención Americana, y ahora muy particularmente con esa nueva interpretación del artículo 26 que viene haciendo desde 2017, pues han surgido todavía más lecciones que son apropiadas o que deberían ser apropiadas por los estados. Yo voy a referirme solamente a dos ejemplos donde podemos ver contribuciones significativas de la jurisprudencia interamericana para el campo de empresas y derechos humanos, y que ha sido objeto además de trabajo con estudiantes míos de maestría que son empresarios en Colombia, y yo veo tanto las facilidades como los obstáculos para su implementación. Por un lado, hace 2 años publicamos con un equipo de La Sabana un artículo sobre obligaciones compartidas, que genera un poco de shock, obligaciones compartidas del sistema interamericano en materia de empresas y derechos humanos. Y no es que la Corte lo denomina así, pero sí que hay 4 obligaciones que están dirigidas a los estados, pero que para su completo cumplimiento, su cabal cumplimiento, requieren de la cooperación empresarial. La primera, las evaluaciones de impacto social ambiental. No entro a los detalles, solo los voy a mencionar por el tiempo. Segunda, la consulta previa y esta garantía de participación de las comunidades, no solamente las comunidades indígenas en los asuntos que pueden afectar su supervivencia, sino también de otras comunidades que pueden entenderse como vulnerables y que requieren una mirada especial con los lentes de empresas y derechos humanos. 2. 3, beneficios compartidos. Esto también ha tenido especial relevancia en relación con las comunidades indígenas, pero podríamos llegar a extrapolarlo también para otros grupos de interés, especialmente poblaciones vulnerables. Y 4, reparación integral. Lo hablaba Renata, lo hablaba Florencia, es un tema que me apasiona y que sí creo que se tiene que construir mucho más en relación con la capacidad de los propios estados, de las propias empresas. ¿Cómo lograr esos estándares de reparación integral del derecho internacional de los derechos humanos en los mecanismos de reparación directa, de acceso directo también a la reparación, digamos, empresarial? El segundo ejemplo, trabajadores. En un nuevo estudio que está en proceso de publicación, hacemos un enfoque en qué ha aportado la Corte Interamericana a los derechos de los trabajadores, una cuestión de los trabajadores del ámbito empresarial privado. Una cuestión que desde Hacienda Verde 2016, pues ya podemos encontrar 5 casos que claramente dejan lecciones. Entonces, brevemente, guía de acción para las empresas, mecanismos de reclamación empresarial directa con enfoque en derechos humanos, no los PQRs tradicionales a los que estamos acostumbrados, sino que hay un enfoque, unas gafas nuevas que nos tienen que ayudar para que esos mecanismos realmente sirvan para, o sea, condicionen a las exigencias de empresas y derechos humanos de este nuevo marco. ¿Para qué? Para reclamar, por ejemplo, estabilidad laboral, protección a libertad de expresión de trabajadores protegidos, no necesariamente sindicalizados, pero eventualmente también los sindicalizados, derecho a asociación y demás. El tema de las condiciones de salubridad, higiene y seguridad. Todas las empresas seguramente tienen eso instalado, pero no necesariamente y no frecuentemente con lógica de derechos humanos. Eso es lo que veo con mis estudiantes y que creo que podemos trabajar más allí. Adopción de mecanismos de capacitación y entrenamiento, ojo, pero en el contexto donde operan esas empresas. Aquí las lecciones de fábrica de fuegos creo que son muy importantes. Y finalmente, la adopción de medidas estructurales, digamos que donde se articulan Estado y empresas para prevenir y para mitigar riesgos en derechos humanos. Creo que esas son algunas de las lecciones en las que podemos ir trabajando.
Excelente, muchísimas gracias, profesora María Carmelina. Este tema también me encanta mucho. Y ahora tenemos otra pregunta para la profesora Renata. Profesora Renata, uno de los desafíos centrales de la agenda de empresas y derechos humanos está dado en torno a lo que el marco Ruggie llama de Pilar 3, y que no es nada más y nada menos que el acceso a mecanismos de reparación no limitados a la dimensión vía judicial, alcanzando a los llamados mecanismos extrajudiciales, incluidos el arbitraje y la mediación internacionales, entre otros. En este marco, profesora Renata, ¿cuáles cree que son las capacidades, herramientas o dispositivos con los que el derecho internacional privado puede cooperar de forma específica para contribuir con el aseguramiento del acceso efectivo a la justicia? Mil gracias. Esta pregunta es muy importante porque como no tenemos tiempo de decirlo todo, lo más importante es saber que la vía judicial es una, pero no la más importante. La vía judicial, como cualquier otra vía, también tiene límites al uso porque es limitada su capacidad de respuesta. Entonces, colocar los medios o también permitir que en los medios extrajudiciales de solución de controversias, en el momento de decir el derecho, como en el caso del arbitraje, se puede hacer un control, es importantísimo. Y ahí voy a linkar lo que dijo Flor, porque las cláusulas contractuales son importantísimas para el accountability de los árbitros, por ejemplo. Y alguien va a decir, oh, ¿por qué alguien va a poner una cláusula contractual de responsabilidad en la cadena productiva, o sea por impacto ambiental o para que no haya impacto negativo social por ejemplo, de una compra-venta internacional de mercancía? Bueno, por el simple hecho que hoy las empresas transnacionales estén con la mirada puestas en los fondos ESG. O sea, el comportamiento del ESG es importantísimo para el desarrollo de las empresas de masa. Entonces, tenemos en nuestro grupo una investigadora que también trabaja con comportamientos de ESG con empresas grandes, y otro día nos dijo así de sencillo: bueno, dependiendo del gobierno que el Estado tenga, mejor que no intervenga con leyes y que deje el mercado, porque el mercado no está dando dinero a las empresas que están teniendo impacto negativo o que no están arreglando los impactos que han tenido por medio de indemnizaciones. Entonces, yo creo que una de las formas importantes en este conjunto de herramientas, conectar los derechos humanos, pero no conectar como una teoría que está en un manual de derecho internacional privado. Lo que pasa es que la gente todavía, algunas gentes, no han comprendido bien qué es los derechos humanos y qué impacto tienen en el decir del derecho. Y en el derecho internacional privado, bueno, estamos como que surfando, así, pensando en Luis Alberto Vara, estamos surfando en la pororoca, porque está obligando otras miradas, una mirada de fondo, una mirada de protección, y la gente todavía quiere lanzar mano de herramientas clásicas o de la modernidad que no caben más, no hay más espacio. Me gusta mucho lo que dice el profesor Jean-André Arnaud en el libro de Gobernar sin Fronteras, que dice, bueno, la globalización y dentro de este sistema económico que es el capitalismo, vino a transgredir. Y esta transgresión histórica es del hecho. Y no vamos a enfrentar esta transgresión si nuestra respuesta igualmente no transgredir. Entonces, a la globalización, la sociedad de la información nos ha cambiado el tiempo y el espacio. El espacio tiene otras dimensiones y el tiempo tiene otra duración. El mundo global, tenemos que pensar que efectivamente no tiene fronteras. Y al no tener fronteras, si el capital no tiene frontera, si la empresa no tiene frontera, ¿por qué las indemnizaciones por daño tienen que tener frontera? ¿Por qué el consumidor tiene que tener frontera?
Entonces necesitamos, de hecho, desde mi punto de vista, tener una mirada responsable, explicando qué es la herramienta de interpretación de la norma a la luz de la protección de los derechos humanos. Porque es esto, no es una teoría que está allí, porque derechos humanos, antes de ser derecho, es humano. Y está pensado para corregir las antinomías en la vivencia humana para que no vayamos a dejar de existir por la intervención del hombre. Entonces está directamente ligado a las empresas. Muchísimas gracias, profesora Renata. Tenemos solamente 5 minutos más, entonces para las preguntas vamos a dejar nuestros correos electrónicos para que puedan hacer las preguntas directamente a nosotras. Tengo una pregunta más para la profesora Florencia. Profesora Florencia, en el marco de la discusión en torno a la elaboración de un tratado para regular la actividad de las empresas en el ámbito del derecho internacional privado, del derecho internacional de los derechos humanos, perdóname, se observan una serie de consideraciones vinculadas estrechamente con el derecho internacional privado. Ahora sí, como reglas para la determinación de la jurisdicción internacional, de derecho aplicable y también de la cooperación jurídica internacional. Considerando el marco de la elaboración del tratado y desde la mirada del DIP interamericano, ¿cuáles cree que son los principales desafíos y oportunidades en la preparación y eventual adopción de un instrumento como este para nuestra región? Muchas gracias, Ana, también por la pregunta, que es muy pertinente porque estamos en la puerta de la tercera ronda de una nueva ronda de negociaciones, de la tercera versión revisada de este tratado que ha avanzado muchísimo desde su borrador cero, y si lo miramos, si comparamos el borrador cero con la última versión, es directamente un documento completamente diferente. Como decías, para la mirada del derecho internacional privado, lo interesante es justamente que ya desde su constitución original, desde el primer momento en el que este documento vio la luz, el instrumento cuenta con normas de jurisdicción, lo que nosotros llamamos jurisdicción directa. En el documento aparece como jurisdicción adjudicativa, nuevamente esta traducción que no necesariamente corresponde con la lógica del derecho interamericano o el derecho continental. De derecho aplicable también y de cooperación jurisdiccional internacional, incluidas normas sobre el reconocimiento de sentencias, ¿no? Esto es una situación bastante extraña porque es un tratado de derecho internacional de los derechos humanos que tiene normas de jurisdicción directa, que tiene normas de determinación del derecho aplicable, que hasta la versión anterior tenía una norma de reenvío, que es una cosa bastante démodé incluso dentro del derecho internacional privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero concentrarme para aprovechar estos 2 minutos y medio que me quedan para luego cerrar el panel. Quisiera concentrarme brevemente en 2 de los aspectos que creo que son centrales y que deberían recibir más atención desde la región, quizás tal vez en la próxima ronda de negociaciones. En primer lugar, quiero destacar la cuestión del lenguaje. Como decíamos, y como ya venimos notando, ¿no? en este panel, hay una integración que está puesta en el borrador de tratado que presenta cuestiones vinculadas al derecho internacional público, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional privado, y eso conlleva una relectura de palabras y expresiones para garantizar la efectividad de lo que allí pongamos, ¿no? Cuando hablamos de orden público internacional, para el derecho internacional público es una cosa y para el derecho internacional privado es otra. Cuando hablamos de Convención de Viena, para nosotros es una cosa y para el derecho internacional público es otra, porque tenemos 2, digo, ¿no? Entonces, donde aparecen estas referencias al foro non convenience, al foro de necesidad, y estamos hablando de denegación internacional de justicia, y tenemos una calificación de domicilio de las personas jurídicas, algo extrañísimo. Entonces es necesario saber qué implica esto para el derecho internacional privado y cómo vamos a hacer para que estas disposiciones de fuente interna y de fuente convencional se acompasen y puedan articularse, ¿no? Porque tenemos mucha fuente convencional de derecho internacional privado vigente y entonces estamos hablando de una relectura o directamente estamos hablando de salir a denunciar tratados. Entonces también tenemos que pensar cuál es la consecuencia y qué es lo que eso significa y cómo vamos a hacer para implementarlo. Y el segundo aspecto, que creo que también está vinculado con lo primero que mencionaba, es ya una cuestión de contenido y se alinea con las expectativas del proceso de negociación que va a suceder en las próximas semanas.
La redacción del instrumento no puede perder de vista su etapa de implementación y, por lo tanto, las reglas que están allí, que están dirigidas a los estados y que luego deben integrarse, como decíamos, a los ordenamientos nacionales para cumplir con los compromisos asumidos, va a requerir y va a ser importante entonces aprovechar los recursos y soluciones que ya existen y que existen en el espacio regional. Entonces, la participación desde el espacio interamericano en estas negociaciones tiene que llevar a la mesa estas conversaciones, ¿no? Si miramos la lista de instrumentos que han sido tenidos en cuenta para la elaboración de los distintos borradores, aparecen las IDIPs, pero las IDIPs en algunos elementos pueden no haber tenido la aceptación por los estados que uno quisiera. Entonces, si queremos algo mucho más moderno, podemos recurrir a los principios ASADIP, a los principios sobre acceso a la justicia transnacional, que son muy modernos, que tienen nuestra mirada regional, que tienen el aporte no solo de la academia de Derecho Internacional Privado, del espacio interamericano, y la veo a Renata haciendo así porque sabe lo que vale ese documento, es muy valioso, y no solamente tiene ese aporte académico, sino que tiene el aporte de los practitioners y tiene la mirada de quienes trabajan también operando sobre estas normas. Entonces es un documento muy moderno y es un documento regional donde podemos extraer soluciones muy interesantes para aportar a este documento. Y en el último minuto que me queda, quiero señalar que si bien ciertamente esta discusión en torno al tratado sobre empresas y derechos humanos deja en evidencia la miríada de condicionamientos a los que se enfrenta la regulación en cuanto a la determinación de la jurisdicción y de forma más general en lo relativo al procedimiento internacional, incluyendo también estas dimensiones de derecho aplicable, en los que las estructuras de las empresas que son complejas y que tienen cadenas de suministro globales también opacas y de difícil mapeo por su extensión geográfica y su entramado, van a dejar desprotegidas o dejan desprotegidas a personas que resultan afectadas por la actividad de las empresas. El derecho internacional privado no puede ser un facilitador de elevación de reglas que protegen a las personas y al ambiente de los abusos corporativos. Garantizar el tráfico comercial internacional y ofrecer herramientas a las empresas para expandir sus actividades no puede ser un fin en sí mismo, escindido de la función social de las empresas y de la necesidad de proveer a las personas de herramientas prácticas para preservar sus derechos y hacerlos valer. El lenguaje híbrido del documento del tratado y de lo específico de su contenido ponen el acento sobre la importancia de integrar en esta discusión al campo académico y al campo de la práctica del derecho internacional privado para pensar la articulación de instrumentos vigentes y reimaginar la integración de estas normas en el ecosistema del derecho internacional privado. Incluso, como decía Renata, si ello significa abandonar viejas fórmulas para dar lugar a respuestas satisfactorias que atiendan a los reclamos de las personas y de los grupos afectados por la actividad empresarial. Muchas gracias. Perfecta su respuesta y pienso que estamos con el tiempo esgotado, pero fue un placer hablar con todas ustedes y precisamos de mucho más tiempo para explorar todos estos asuntos, todos estos temas, con una mirada de derecho internacional privado desde América Latina. Entonces, me gustaría mucho agradecerlas por todo, agradecer todo el soporte que tuvimos también para la realización de este evento y nos quedamos prontas y listas en nuestros correos electrónicos para las dudas que pueden surgir. Muchísimas gracias por todo y buenas tardes para todas y todos. Chao. Gracias. Chao, chao.